Hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a esta segunda capacitación de hermenéutica. El día de hoy estaremos, seguimos avanzando con esta hermosa ciencia bíblica que es la hermenéutica. La hermenéutica, hermanos, es la base para un correcto estudio de las escrituras. Ciertamente nosotros podemos leer nuestras Biblias y podemos ver y podemos ver la palabra del Señor y estudiar la palabra del Señor. Pero cuando estamos hablando de enseñar, cuando estamos hablando de predicar, cuando estamos hablando de compartir el conocimiento de la palabra del Señor de una forma objetiva y no tanto subjetivamente, es necesario que hagamos un trabajo hermenéutico. De hecho, cada uno de nosotros, los que somos pastores y de los que somos predicadores, tenemos que hacer un trabajo hermenéutico. En nuestra exposición de las escrituras se tiene que notar el trabajo hermenéutico, se tiene que notar que se estudió la palabra del Señor y lo que se está impartiendo es la palabra del Señor y no nuestros pensamientos y nuestro conocimiento. Muy bien, hermanos, vamos ahí a la siguiente parte. Nos habíamos quedado en el 2.2, si mal no recuerdo. Fue lo último que vimos. Si ustedes tienen dudas de sus tareas, pueden comentarme sin ningún problema. Mándenme un mensaje por favor a mi celular y estaremos resolviendo las dudas que a usted se le vayan planteando. Entonces, vamos a ir rápidamente al 2.3, son la forma exacta de las palabras, la forma exacta de las palabras. Entonces, antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Oramos, mi Señor amado, te damos gracias por cada una de las personas que estás levantando, mi Señor, para impartir conocimiento, para impartir una correcta ah, interpretación de las escrituras a través de una correcta hermenéutica. Te pedimos, Señor, que seas tú con mis hermanos, que les permita seguir avanzando y creciendo, aprendiendo algo nuevo y poder ponerlo en práctica, porque esto es importantísimo ponerlo en práctica. Mi Señor amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme poner en vibrador mi celular porque suelen llegar muchos mensajes y llamadas. Entonces, aquí está. Muy bien. Mis hermanos, recuerden tener sus tiempos devocionales. Eso es importantísimo para sus vidas. No dejen sus tiempos devocionales porque es la vida del cristiano. Sus tiempos devocionales me refiero a su oración y a la lectura de la palabra del Señor. Ciertamente estamos aprendiendo una ciencia bíblica, pero hermanos, es necesario siempre estarla sopesando con la palabra del Señor. Siempre es necesario que tengan sus tiempos devocionales. No los dejen, ni un solo día, no los dejen. Aunque sea, si no pudieron en la mañana, que sea cuando lleguen con su familia. Sus tiempos de cultos familiares tampoco no los dejen. Si son casados, es necesario, hermanos. Es necesario que usted llame a su familia, que se pongan a leer la palabra del Señor. Un proverbio. Familia, vamos a leer un proverbio. Hijos, vamos a leer un proverbio. Esposa, vamos a leer un salmo. Vamos a meditar en las escrituras como familia, porque esto es importante. Una de las maneras en que Satanás actúa en las iglesias es a través de un falso entendimiento del testimonio de Cristo. Entonces, imagínense, está usted hablando y explicando la palabra del Señor frente a una iglesia, pero no tiene la autoridad moral dentro de su casa. No queremos eso, hermanos. Entonces necesita usted mantener sus tiempos devocionales privados y sus tiempos de cultos familiares con su familia. Muy bien, vamos ahí entonces a exacta, la forma exacta de las palabras. Síganos ahí en sus notas. Su función dentro de la oración gramatical. ¿Qué es esa palabra que estamos teniendo? ¿Es un sustantivo, es un adjetivo, es un artículo, es un pronombre, es un verbo, es un verboide, es un adverbio, es una preposición, es una conjunción, es una interjección? ¿Qué es nuestra palabra? ¿Qué es la que tenemos? El género, ¿es una palabra en masculino o es una palabra en femenino? El número, ¿es singular o es plural? ¿Qué es nuestra palabra? Así que tengan ahí a la vista los textos que ustedes escogieron al principio de la clase, ténganlo ahí a la vista, los textos que escogieron a la clase. Yo aquí tengo algunos ejemplos que vamos a estar viendo, no sin antes mencionar, por ejemplo, algunas cosas.
Es necesario mencionar algunas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos Santiago capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Hermanos es un sustantivo. Fe es un sustantivo. Acepción es un verbo. Entonces ahí rápidamente en este versículo yo escogí algunas palabras para que podamos verlo. Ahora, si a ustedes le cuesta identificar son mis palabras, no hay ningún problema. Usted puede indagar, no sé si tengan o si ya les hayan facilitado un programa que se llama Eastword. En Eastword hay un diccionario que se llama Diccionario Morfológico. Instalen el diccionario morfológico dentro de sus computadoras y entonces utilicen la Reina Valera con números strong. Aquí ahorita no tengo presente, yo no utilizo Eastword, pero si mal no recuerdo así, Reina Valera con números strong. Después va a haber los nombres con números strong y va a haber unas palabritas medio raras como F224. Le pica ahí y en la parte de abajo le va a aparecer en los morfológicos y ya la palabra. Entonces en los morfológicos va a aparecer qué son las palabras que están ahí para que no se les complique. Si se les complica un poco más identificar cuáles son las palabras en internet, busque cuáles son las características de las palabras y va a ir identificando cada vez más. Pero para esto se necesita práctica, mucha práctica, ir viendo. Vamos adelante. Por ejemplo, hermanos es masculino, fe es femenino. Acepción, obviamente, la mayoría de los verbos no tienen su género. La mayoría de los verbos no tienen género. Hay algunos tipos de verbos que sí tienen género, dependiendo de su contexto. Vamos más adelante. ¿Qué más? Bueno, es plural. Fe es singular. Y acepción es plural. Sé que no dice acepciones, pero su lenguaje original es de plural, que serían acepciones. En el español pues tenemos que decir acepción, pero en su lenguaje original es acepciones. Muy bien, entonces ya vimos aquí el género, vimos el número y vimos su función gramatical. Vamos adelante, vamos a ver qué más nos dice que vamos a estar viendo. El tiempo en el que está escrito nuestro verbo. El tiempo en los que están escritos nuestro verbo. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Romanos 6.2, que dice, hemos muerto. Vamos a buscarlo. Romanos 6.2, ahí donde lo tengan en sus Biblias. Yo aquí lo tengo rápidamente. Romanos 6.2, dice así, en ninguna manera, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto. ¿En qué tiempo está? Pretérito perfecto. ¿Qué implica? Algo que sucedió en el pasado y sus consecuencias continúan en el presente. Tal vez para algunos de ustedes puede hacérsele complicado también encontrar el verbo o el tiempo del verbo, entonces puede meterse a internet. Esto es necesario que esté buscando. Puede meterse a internet y usted puede poner conjugación de verbos y ya lo pone su verbo en infinitivo o así como lo tiene aquí también, no hay ningún problema. Hemos muerto, que este caso sería muerte y ya le van a aparecer las diferentes palabras en sus tiempos. Puede poner también muerto y ya le va a aparecer pretérito perfecto simple, si mal no recuerdo. Efesios 1:13, fuisteis sellados, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. ¿En qué tiempo está? Pasado. ¿Qué implica? Ya sucedió, es una acción acabada. Romanos 8:29, esto le toca a usted. Dice Romanos 8:29, hermoso capítulo y versículo, por cierto. Dice así, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. 8:29. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Estoy utilizando Reina Valera actualizada, por eso no decía, a los que antes conoció, también los llamó, y estos predestinó, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Justificó, glorificó. ¿En qué tiempo están? Es necesario que lo investigue.
¿Cuál es su implicación? Bueno, la implicación del tiempo, que es lo que nos está diciendo el texto. Vamos ahí a Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. No, no es cierto. Y el verbo era Dios. ¿Qué es? Pretérito imperfecto. ¿Qué significa el pretérito imperfecto? Una continuidad en el pasado, desde todo el tiempo transcurrido hasta esta escritura. Cristo era Dios. Y lo entendemos, ¿verdad? Cristo era Dios y sabemos que, bueno, cuando nosotros nos metemos con el tiempo no hay ningún problema. Decir Cristo era Dios, en este aspecto no hay ningún problema, porque entendemos que como Él es un ser eterno e infinito, al momento de que nosotros estamos diciendo era, para Él también es un es, pero para que tenga mayor implicación, una connotación más fuerte, puede decirlo en tiempo presente. Cristo es Dios y en ese tiempo también Cristo era Dios, para que se comprenda. Vamos ahí al 2.5, la persona, primera, segunda o tercera persona. ¿Quién está haciendo la obra de salvación en 8, 29 y 30? ¿Quién lo está haciendo? Sí, es interesante esto. Pero usted debe de notar que de alguna u otra manera en nuestro lenguaje español y en la mayoría de lenguajes, bueno, en todos los lenguajes en realidad, usted va a encontrar la persona en los diferentes sustantivos y también los diferentes verbos. ¿Quién realiza la acción? En los sustantivos, ¿quién es? Etcétera, etcétera. Pero es interesante cómo nuestro Dios es un Dios en tres personas y está plasmado en estos espectros del lenguaje, la primera, segunda y tercera persona. Y en Romanos 8, 29 al 30, ¿quién hace la obra de salvación? ¿Quién la hace? Vamos a ver un poco esto, la primera, segunda y tercera persona, para que usted al mismo tiempo esté practicando con su pasaje. Nosotros tenemos la persona y el número. Esto lo va a encontrar en todos los lenguajes que esté estudiando. Persona y número. La persona sería primera, segunda o tercera persona. Número del singular o del plural. Primer persona del singular es yo. Segunda persona del singular es tú. Tercer persona del singular es él o ella. Primer persona del plural es nosotros o nosotras. Segunda persona del plural es vosotros o vosotras. Y la tercera persona del plural son ellos o ella. Ahí casi me alcanza a ver, ¿verdad? Es ellos o ellas. Ellos o ellas. El lenguaje español es incluyente. Entonces, a veces cuando se está refiriendo a un conglomerado de personas, podemos decir ellos, refiriéndonos tanto a mujeres como hombres. No tenemos que decir ellos y ellas, porque nos estamos refiriendo a mujeres y hombres. Aunque a veces por un lenguaje diplomático es bueno hacerlo, pero es necesario hacer la aclaración de que se está refiriendo tanto a hombres como a mujeres. Ciertamente aquí también encontramos los géneros. Solamente masculino y femenino, es necesario recalcarlo, no hay tal cosa como ellas o vosotres, que sean o nosotres, como quieren implementar estas culturas progresistas. No les hagan caso. Es necesario entonces comprender esto. Esto se encuentra en todos los idiomas. En todos los idiomas. Recuerdo cuando estábamos estudiando griego, igual encontramos las diferentes personas en el griego. En algún momento estuve estudiando, cuando estábamos estudiando inglés, o en algún momento también tuve la oportunidad de estudiar alemán. Entonces encontramos las tres personas en el lenguaje, siempre las vamos a estar encontrando. Y en su texto es necesario que también lo encuentre. Por ejemplo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, ¿qué persona es? Bueno, es la primera persona del singular. Primera persona del singular fue Santiago. Santiago 1:2. Hermanos míos,
Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos. ¿Qué se está refiriendo? ¿Será la primera persona del plural? ¿Nosotros, hermanos míos? ¿O será la segunda persona del plural? ¿Vosotros, hermanos míos? ¿O será la tercera persona del plural? Ellos, hermanos míos. ¿Cuál será? Si usted dijo la segunda persona del plural, estuvo correcto. Vosotros o vosotras. Vosotros, hermanos míos. Está refiriendo a la segunda persona del plural. A veces cuando estamos dando un mensaje, de hecho tal vez usted lo ha encontrado en varias ocasiones o ha escuchado a varios predicadores también en varias ocasiones, que ellos tienen que decir, es necesario que nos alejemos del pecado. O sea, se incluye juntamente con el pecado, por ejemplo, de adulterio. Es necesario que nos alejemos del pecado de adulterio. Esta es una figura de dicción que más adelante vamos a decir un poco. Es bueno hacerlo porque a veces cuando apuntamos el dedo, es bueno también porque es enfático. Es tú, aléjate del pecado de adulterio. Está bien también decirlo. Está bien decirlo. Es un poco más, un lenguaje menos diplomático, pero está también bien decirlo. De hecho, cuando nosotros decimos, es necesario que nos alejemos del pecado, no es necesariamente que el pastor esté pecando de adulterio, sino que está utilizando una figura de dicción que se llama figura majestática. Entonces se está incluyendo dentro de esta situación, aunque no lo esté practicando. Muy bien, primera y segunda persona plural. Hermanos míos, tened, otra vez, vosotros, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quiénes? Vosotros, cuando os halléis en diversas pruebas. Obviamente también se lo puede aplicar a sí mismo el apóstol Jacobo. Vamos adelante. Las voces. Voces, vamos aquí. Nuestro español, hermanos, tiene dos voces y de hecho en sus notas, no sé si les apunté la media, pero aquí sí la apunté. Por ejemplo, voces activas o pasivas. Las voces presentan la acción entre la relación entre la acción y el sujeto. Por ejemplo, tenemos la voz activa. El sujeto está realizando la acción. Ahorita les pongo unos ejemplos para que luego no se haga tan pesado. Tenemos en nuestro español voz activa y voz pasiva. El sujeto recibe la acción. Sin embargo, en los lenguajes originales, muy especial el griego sí tiene una voz media. En algunas ocasiones usted se va a encontrar, ¿qué voz es esta? Es una voz media. Y la voz media significa que el sujeto realiza la acción para sí mismo con un profundo interés. Ahorita les hablo un poco acerca de esto. Tenemos, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo. Juan Carlos conduce al ahorrera. Muy bien, Juan Carlos conduce a la ahorrera. Está realizando la acción. Quien la está realizando es una acción activa. En este caso, Daniel está dando la clase. La clase para los alumnos del Instituto Betania Online. Tenemos la voz pasiva. Noemí está siendo llevada a la ahorrera. En este caso, los alumnos del Instituto Betania Online están recibiendo la clase o están escuchando al pastor. Esa es una voz pasiva. Pero tenemos también las voces media. Disculpen, se alcanzó a pasar aquí, ya no puedo regresar. Tenemos la voz media, que es realizar una acción para nosotros mismos, con un profundo interés. Aquí es complicado decirlo, pero por ejemplo era Juan Carlos Iba Horrera, es como Juan Carlos va a la horrera para comprarse algo para sí mismo, cosas así. Es medio raro en nuestro español. En nuestro español se escucha algo muy raro, es como pues nada más Juan Carlos va a la horrera, pero a veces en el griego se alcanzan a poner estas partes para poder enfatizar la acción del verbo para sí mismo, por amor de su nombre a veces, o por amor a sí mismo. Está traducida en el español de nuestras Reinas Valeras, es porque había una voz media ahí mismo.
ahí en esa parte. Encontramos también el modo, ahí síganme en sus notas, a pesar de que aquí no están sus notas. El modo, ya sea un modo indicativo, muestra la realidad de la acción, es una indicación, por ejemplo, por lo general esto es con un adjetivo, lo ponemos con un adjetivo, muestra la realidad de la acción, por ejemplo, um, la Biblia es color vino con café. La Biblia es color vino con café. Estamos indicando el modo en este caso de esta oración. Es una indicación, bueno, indicativo. A veces se confunden también con los imperativos, ahorita voy a explicar esto. Tenemos también la parte subjuntiva, muestra la posibilidad, duda o intención de la acción. Y tenemos la parte imperativa, muestra la orden de la acción. Por ejemplo, aquí vamos a ver Santiago capítulo 2, versículo 3. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Le decís, está en una voz activa, le decís, porque le estás diciendo, siéntate, siéntate, es una voz pasiva o media, también podría ingresar ahí. De hecho, en los morfológicos aparece esta parte como media guión pasiva, así como lo encontramos aquí. Estate es de igual forma una voz pasiva, pasiva porque quien está realizando la acción, o a quien le estás pidiendo que realice la acción es otra persona. Muy bien. El modo del verbo. Vamos a ver algunos ejemplos. De nuevo, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Siéntate. ¿Qué es en el modo? ¿Un indicativo, un subjuntivo o un imperativo? Siéntate es un imperativo, es una orden. Orden. Tú aquí en un buen lugar podría ser el indicativo. ¿Qué más tenemos? Y decís al pobre. Decís es un subjuntivo. Muestra la posibilidad, duda o intención de la acción. Por ejemplo, Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened, ¿qué es? Es un indicativo. Un indicativo. Vamos adelante. Vamos ahora con los conectivos. La pregunta clave que se hace al ver uno de estos banderines es ¿qué relación indica? ¿Qué relación indica? Aquí se presentan algunos conectivos con ejemplos de la Biblia de las Américas. Vamos allá a ver los conectivos. ¿Qué relación indica? Ahorita voy a explicar esto. Por ejemplo, tenemos conectivos de razón. Pues, porque, sí, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ya que, esos son de razón, y usted lo va a encontrar en la Biblia. Es porque va a dar una razón a algo que se explicó anteriormente. De resultado o conclusión lógica. Así que, entonces, por tanto, pues, por eso, de manera que, de modo que, por lo cual, de propósito, a fin de que, para qué. Esto es bueno que lo recuerden porque en los de propósito prácticamente nos va a dar disculpen el énfasis, nos va a dar el propósito, pero en la aplicación, prácticamente nos va a dar la aplicación de nuestro texto, sin tener tanto que buscarla. De contraste, pero Dios, sin embargo, de otra manera, sino o más. De comparación, también así, tal como, según, como, de la misma manera. De énfasis, en realidad, en verdad, mirad, de cierto, he aquí. De serie, primeramente, en primer lugar, en último, finalmente, o una U, dependiendo, y o una E. De condición, si habéis pues muerto con Cristo, etcétera, etcétera.
De tiempo. Antes, hasta que, mientras, entonces, ahora, cuando, después. De concesión. Aunque. Muy bien, hermanos. Entonces, es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Puede ser esto complicado. Yo sé que tal vez no tengamos tal vez todo muy refrescado dentro de nuestras memorias. De nuevo, una expresión majestática. Este, pero es necesario, hermanos, que lo estén repasando, que lo estemos repasando constantemente. ¿Cuáles van a ser sus prácticas? Hacer una lista de todos los verbos de tu texto, de todos los verbos de tu texto, dependiendo de cuál hayas escogido. Si se te complica encontrar cuáles son los verbos, es muy, muy sencillo. Son las acciones que encontremos aquí, las acciones que veamos. Entonces, haz una lista de todos los verbos de tu texto. Escoge 5 sustantivos o adjetivos de tu texto y escribe su género y su número. 5 sustantivos o 5 adjetivos de tu texto y escribe su género y su número. Escoge 5 verbos también de tu texto y escribe el tiempo de los verbos. Investiga y escribe el modo de 5 verbos. No son muchos. Son 4 tareas, pero no son muchos verbos los que tienes que estar observando, las que tienes que estar observando. Si de repente se te complica reconocer un sustantivo o reconocer un adjetivo o reconocer lo que tenemos aquí, un artículo, un pronombre, un verboide, un adverbio, todo esto, puedes utilizar el programa que te comenté, Eastword. Es bueno para que vayas reconociendo rápido. ¿Cuál es el modo de las palabras? Los adjetivos por lo general son los calificativos, por ejemplo. Un adjetivo calificativo, el celular es bonito. Bonito es un adjetivo, un ejemplo. Celular es un sustantivo, por ejemplo. Hoja es un sustantivo. Hoja blanca, sustantivo y un adjetivo. Escribo en la hoja blanca, es un verbo, sustantivo, adjetivo. Entonces, usted puede irlo repasando. Esto es necesario, hermanos, porque por eso no está durando mucho tiempo las clases y no me estoy enfocando tanto en darle la pasada al material, sino que darle la pasada, pero también para que usted vaya entendiendo y usted vaya ejercitando ejercitándose en la ciencia de la hermenéutica. Escoge 5 verbos de tu texto y escribe el tiempo de ellos. De igual forma, no es difícil. Dependiendo del texto que te haya tocado. Por ejemplo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, aquí está. Por ejemplo, yo aquí tengo Santiago 3, por ejemplo, aquí tengo Santiago 3. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si son 5 verbos, vamos a encontrar, hermanos míos, no os hagáis, hacer, ahí está un verbo. Maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos ofendemos, aquí está otro verbo. No es complicado. El tiempo, ok, si de repente hagáis, ¿en qué tiempo está este verbo? Bueno, si se les complica, váyase a internet en la conjugación de verbos y va a poner hagáis, o en infinitivo, hacer, o hagáis, y ya ahí le va a aparecer rápidamente qué es lo que es este verbo. Investiga y escribe el modo de 5 verbos. ¿Qué son? ¿Es un indicativo, subjuntivo o imperativo, por ejemplo? A ver, vamos a ver rápidamente. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Hermanos míos, no os hagáis. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Un imperativo o un indicativo? Porque no es un subjuntivo. No os hagáis. Esta es una orden. Por ejemplo, tenemos Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced. Id y haced. En el lenguaje original es mientras vas, pero el hacer es un imperativo. Es un imperativo. Ok, hermanos, entonces, si se les complica de igual forma, bajen el Eastword
y sigan las instrucciones como se los comenté. Aquí tenemos un ejemplo de cómo quiero la tarea del tiempo verbal. Va a usted poner su texto y sus verbos, en este caso les pedí 5, y su tiempo, nada más. Si usted gusta ponerle la implicación, gloria a Dios, voy a tomarlo en cuenta. O sea, lo que es el presente y los tipos de verbos. Recuerde, hermanos, poderme a poner su portada, su práctica, el título de la tarea, su portada, el nombre de la materia, que es hermenéutica, el nombre del estudiante, correo electrónico, número de celular y anexe la práctica. Envíemela por correo envíemela por correo y mándenme un mensaje al celular de que ya me la envió para yo estarla revisando. Ok, hermano, Dios me los bendiga grandemente, Dios te bendiga y ánimo con esto, ánimo con ello. Hay que darle duro. Esto es como se los comenté al principio, este es un taller y es necesario trabajar, es necesario de que si tú dedicaste una hora, de que media hora estés haciendo tu tarea. No olvides tampoco seguir con tu transcripción. Dios te bendiga grandemente.